Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza y el día de hoy traemos para ustedes un nuevo episodio de la temporada 19 de Sensor UABC. Ser escuchados por sus amigos, su familia o sus compañeros es una parte importante de la convivencia. Sea de forma oral, escrita o kinestésica, la comunicación es una necesidad inherente para el ser humano por su condición social. Si alguien nos ignora o no contesta nuestros mensajes, es natural que experimentemos algún sentimiento negativo o bien de decepción. Hola, mi nombre es Cristina Rodríguez. Eso es muy cierto, Brenda. En nuestra sociedad actual, la comunicación tiene un grado de relevancia indiscutible. Para poder desarrollar y mantener relaciones interpersonales, es necesario comunicarse por un medio o por otro. A su vez, si no fuese por los medios de comunicación masivo, no tendríamos conocimiento alguno de los sucesos que se dan en otras partes del mundo. Como ya te habrás dado cuenta, es fundamental mantenerse al tanto de las noticias en el entorno globalizado en el que vivimos. ¿Puedes imaginarte un mundo en el que los seres humanos no se comunican ni conviven con otros seres humanos? Es difícil saber a ciencia cierta cómo sería la dinámica del día a día en un mundo como este. Pero algo que no puede pasarse por alto es que nuestro avance como sociedad se ha dado gracias a la capacidad de desarrollarnos de una forma más sofisticada que otros seres vivos. Es por esto que el día de hoy queremos hablarte de la importancia de la comunicación y la expresión en nuestro entorno. Ya comienza Sensor UABC. El aprender un nuevo idioma es importante, ya sea para tu trabajo, escuela o incluso vida diaria. Es por eso que en el Top 5 de la semana hablaremos de UNICER, un programa de cursos para aprender idiomas, el cual se encuentra ubicado en la Universidad Autónoma de Baja California. Los cursos de UNICER están dirigidos a adolescentes y adultos, sean o no alumnos de UABC, con el propósito de contar con competencias generales de comunicación, desarrollo de autonomía y dominio intercultural. Ahora hablaremos de sus 5 lenguas más solicitadas por los estudiantes y no estudiantes. El idioma internacional. Se le conoce así por ser el idioma con más demanda en el mundo, pues en cualquier país es solicitado, y dado que México es un país que limita con Estados Unidos, su demanda crece cada día más. Es el único idioma, junto con el francés, que ofrece cursos para niños con un perfil de egreso donde el estudiante podrá comprender y aplicar la estructura del idioma, utilizará diferentes registros de la lengua, formal e informal, enriquecerá su léxico gramatical y estilístico y apreciará contenidos culturales, literarios y artísticos del mundo angloparlante. Este idioma se basa principalmente en su sistema alfabético Hangul, pero también es muy conocida la combinación de caracteres provenientes del idioma chino, lo cual lo hace ser un idioma un poco complicado de aprender. El perfil de egreso para este idioma es que el estudiante será capaz de comunicarse con bastante precisión y fluidez en variedad de temas. Será capaz de leer y entender textos, escribir la mayoría de los tipos correspondientes formal e informal y sobre todo podrá mostrar un alto grado de control gramatical y del vocabulario en general. El conocimiento de este idioma te abre puertas en empresas francesas y de países francohablantes como Canadá, Suiza, Bélgica y África. El perfil de egreso es que el estudiante comprenderá y aplicará la estructura de la lengua francesa y desarrollará competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas para lograr una óptima competencia comunicativa a nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es un idioma que estimula el desarrollo cerebral a través de la lectura de los sistemas silábicos y de los ideogramas, poniendo a trabajar ambos hemisferios del cerebro. El perfil de egreso para este idioma es que el estudiante mostrará enriquecimiento léxico, gramatical y estilístico, conocerá y apreciará contenidos culturales, literarios y artísticos del mundo nipón. El alemán cuenta con más de 150 millones de hablantes en 38 países del mundo. El perfil de egreso para este idioma es que el estudiante comprenderá y aplicará la estructura de la lengua germánica, mostrará enriquecimiento léxico y desarrollará competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas para lograr una óptima competencia comunicativa a nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
La convocatoria para inscripciones comienza el 26 de julio y termina el 4 de agosto. Este semestre, los cursos se impartirán en línea y de manera semipresencial del 16 de agosto al 4 de diciembre de 2021. Si deseas saber más sobre los cursos y lenguas que se manejan, puedes acceder a la página oficial de UNICER, www.unicerac.com.mx. Esto fue lo que debes saber. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Llaver Cuevas y bienvenidos a su sección Detrás de. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante y este es la aromaterapia. Estoy seguro que muchos tienen muchas preguntas y muchas dudas, pero para resolverlos hemos traído a una gran invitada, la psicóloga Mónica Fernanda Mendoza Robles, quien nos ayudará a comprender más sobre este tratamiento. Muchísimas gracias, pues un saludo a toda la comunidad, espero que les guste el tema, está muy interesante y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Con base en su experiencia, al estudiar y aplicar la aromaterapia, ¿podría explicarnos cómo funciona este tratamiento? Es una pregunta muy interesante porque sí tiene su base científica. La aromaterapia, a pesar de que es una terapia alternativa, pues tiene su ciencia, ¿verdad? Fíjate bien, vamos a hacer como un experimento. ¿Qué pasa cuando tú vas por la calle, pasas por una panadería y hueles a pan? Nos acordamos del olor al pan, inclusive nos acordamos del sabor, ¿no? ¿Por qué? Porque las moléculas que están en el aire del pan entran por nuestra nariz, por el sentido del olfato. Ahí la reciben unas neuronas que se llaman neuronas olfativas. Esas neuronas las mandan hacia arriba a la parte cerebral en el bulbo olfatorio. Ya el bulbo olfatorio lo que hace es procesa y analiza esa información y luego después la pasa al cerebro en la parte del sistema límbico. El sistema límbico es la parte de las emociones, es la encargada de las emociones y las sensaciones. Es por eso que cuando nosotros percibimos un aroma agradable, inmediatamente entra lo que es el estímulo sensorial a través del olfato. Entonces, ya que el cerebro procesa esa información, siente que es algo de bienestar y placentero, es cuando ya se genera un cambio en nuestro sistema anímico. ¿Cuáles son los beneficios físicos y terapéuticos de la aromaterapia? Tiene propiedades desinflamatorias, analgésicas, antivirales, antibióticas, antisépticas, sedantes también, calmantes. Todas esas propiedades tienen las plantas, ¿no? Obviamente diferentes tipos de plantas. ¿La aromaterapia puede favorecer el proceso de aprendizaje? La aromaterapia te ayuda a tener mayor concentración, te estimula la creatividad, te ayuda a generar ideas, a que te dé energía. Si traes mucho sueño, te sientes muy cansado, en lugar de tomarte ahí una bebida energética que trae taurina, que trae un montón de cosas que te hacen daño, que hasta te dan taquicardia, ¿qué haces? Dependiendo, obviamente, tienes que aprender a saber, o sea, conocer qué tipo de aceites, pero te da energía, ¿no? Entonces, en niños, por ejemplo, con déficit de atención, hiperactividad, hay muy buenos aceites esenciales que se trabajan con el niño para disminuir la ansiedad, la inquietud y para favorecer la concentración. Entonces, acuérdate, una persona concentrada, enfocada, obviamente mejora su rendimiento académico, ¿no? Puedes aprender mucho mejor. Agradecemos a la invitada, la psicóloga Mónica Fernanda Mendoza Robles, por haber participado en esta entrevista. Bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula. ¿Has escuchado hablar sobre la comunicación efectiva? Si bien todos los días nos comunicamos, ya sea que conversemos, mandemos mensaje o presentemos algo ante una audiencia, y no siempre logramos transmitir el mensaje que inicialmente pensamos. De acuerdo con el Instituto Europeo de Psicología Positiva, algunos de los puntos claves que debemos de tomar en cuenta a la hora de emplear la comunicación efectiva es hacer contacto visual con el receptor de manera natural. También hacer uso del lenguaje corporal de acuerdo a nuestras palabras e ideas generales. Emplear un vocabulario claro y conciso y usar cumplidos hacia la otra persona con sinceridad. El instituto también recomienda que tomemos en cuenta el contexto de la persona o grupo al que nos dirigimos para emplear un tono de voz adecuado, así como ser empáticos con nuestros receptores.
escucharlos de forma activa cuando sea su turno de hablar y respetar estos para expresarse. A todos nos gusta que nos escuchen de manera atenta cuando estamos hablando y que no nos interrumpan, por lo que es necesario que mostremos a las demás personas el mismo respeto que esperamos al momento de hablar. Olvídate de tener el celular en la mano mientras estás hablando con alguien más. No te gustaría que alguien más te ignore por estar viendo la pantalla, ¿verdad? Ser claros también en nuestros mensajes escritos depende de las palabras y el orden que escogemos para redactar. Recuerda que estos consejos no solo aplican a la hora de presentar o encontrarse en un entorno laboral o escolar, sino que una comunicación efectiva en donde nuestros mensajes se transmitan de forma clara y sin provocar muchas dudas, ayuda incluso en conversaciones cotidianas. Además, así puedes alertar a comunicarse a otras personas a quienes quizás les cuesta trabajo expresarse y hablar con otros. El pasado 11 de junio de 2021 se llevó a cabo el torneo de clasificación de karate. Este evento tuvo sede en la ciudad de París, Francia, dentro del estadio Pierre de Coubertin. Karatecas de todo el mundo participaron para ganar una de las 3 entradas por categoría para tener la oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos en Tokio. Se contó con la participación de aproximadamente 500 deportistas de alrededor de 98 países, entre ellos México. Entre los representantes de nuestro país acudió José Armando Luque, el cual es alumno del 4º semestre en la licenciatura de Actividad Física y Deporte en la Facultad de Deportes en UABC, Campus Ensenada. Nuestro compañero Cimarrón tuvo una muy buena participación, ganando la primera ronda con un puntaje de 4-2 contra Guillermo Ramírez, proveniente de Colombia. Sin embargo, el resultado fue diferente en su enfrentamiento con el representante de España. Si bien el atleta José Armando Luque menciona en sus redes sociales que no obtuvo los resultados esperados, también recalca que se siente satisfecho por haber dado todo en cada pelea. Por nuestra parte, en Sensor UABC, felicitamos a todos los atletas que participaron en este evento de karate 2021, en especial a José Armando, representante de nuestra máxima casa de estudios. Aunque no se haya obtenido el resultado deseado, el hecho de participar en un evento internacional, a pesar de toda la competitividad en el país, es un logro en sí mismo. De parte de Marcador, muchas felicidades. Mi nombre es Liliana González. Hasta la próxima. Hola y buenas tardes, espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy Rosa y estoy de nueva cuenta contigo en esta temporada 19 en Sensor. En esta cápsula te vengo a mostrar varios consejos que te pueden ser de buena ayuda si estás a punto de ingresar a clases. Iniciamos con ello. Si bien acabamos de salir de vacaciones, hay que recordar que las reinscripciones están a la vuelta de la esquina y nunca está de más de saber algunos tips. Por ejemplo, si es la primera vez que realizas la reinscripción, hay que estar al tanto, ya que eso tiene que salir correctamente. En caso de que no es la primera vez que lo haces, nunca está de más recordar los varios pasos que hay que seguir para poder inscribirte correctamente.
Como mencioné anteriormente, las inscripciones están a la vuelta de la esquina y por consiguiente el pago de estas. Hay que recordar que el precio siempre va a variar entre la facultad y la carrera que tú vayas. Ninguna facultad, ninguna carrera va a tener el mismo costo. También hay que estar al pendiente de no tener ninguna deuda con la institución. ¿A qué me refiero con esto? Si debes algún libro o algunos boletos que no puedes vender en el tiempo y forma. En dado caso de que no debe de haber ningún problema a la hora de hacer tu pago. Para realizar tu pago de la inscripción, primero que nada tienes que generar tu recibo de pago. Este se hace mediante internet. Hay que escribir en tu navegador favorito de inscripciones UABC y el primer link que te aparezca será este. Ahí mismo hay que poner tu correo institucional y tu contraseña que usas para ese correo. Ahí mismo, ya una vez abierto, te vendrán tu facultad y la carrera que perteneces, igual que algunos datos que tú tienes que checar que estén escritos correctamente. Una vez que ya hayas podido checar todo eso, hay que darle a imprimir y ir a tu banco correspondiente. De igual forma, antes de hacer tu reinscripción hay que recordar que tenemos que hacer la encuesta de seguimiento. La puedes encontrar de igual forma escribiendo en tu navegador favorito encuestas de seguimiento UABC. Ahí te aparecerán y te pedirán de igual forma algunos datos personales que tú debes de llenar como corresponden. Una vez que hayas terminado con tu proceso de reinscripción, te vas a topar con la subasta. Esto es algo con lo que se topa cualquier estudiante de cualquier facultad, sin importar a qué campus o a qué facultad pertenezcas. Esa consiste en un periodo de 3 días y consiste en el hecho de elegir tu salón, ya que todos los demás alumnos también entran en la subasta y conforme van teniendo mejor promedio vas quedando seleccionado. De igual forma también está el hecho de que alguien con un mayor promedio que tú te pueda sacar y tengas que seleccionar otro salón. Por otro lado tenemos los ajustes. Estos sí son de manera presencial y duran solamente un día y son de preferencia para los alumnos que tuvieron problemas a la hora de ingresar a la subasta y probablemente les cayó el sistema o no pudieron agarrar todas sus materias correspondientes o quieren cambiar una por otra. Como se menciona, esto es de preferencia para los alumnos que únicamente tuvieron problemas en la subasta, ya que a decir verdad se satura bastante y es de preferencia solo ir en emergencias. Espero que esos consejos te hayan sido de mucha ayuda y que tengas mucha suerte en tu reinscripción. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¿Recuerdas alguna vez en la que te hayan negado la oportunidad de decir algo respecto a un tema? Pudo haber sucedido en tu hogar, con tu grupo de amigos, en el trabajo o en la escuela. Esto puede ocurrir con personas de todas las edades, pero en ocasiones, sin darnos cuenta, vulneramos el derecho a la libertad de expresión de quienes nos rodean o viceversa. De acuerdo con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Sin embargo, el mismo artículo menciona que este derecho tiene ciertos límites, pues al expresar una opinión debemos de tener siempre respeto hacia los derechos o la reputación de los demás y salvaguardar la seguridad nacional. Mientras no sean vulnerados los derechos de otras personas, tienes total libertad de expresarte en cualquier medio en el que decidas que sea necesario emitir tu opinión. Esto, por supuesto, incluye a la escuela. Si en algún momento sientes que alguno de tus compañeros o algún docente no te permite expresarte y esta situación se vuelve repetitiva, puedes acudir a la dirección de tu facultad para exponer el caso y buscar una solución o freno al problema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Yabril Cuevas y bienvenidos a su sección Foro. El día de hoy veremos apreciación artística y cultural en UABC, involucrando el uso de nuevas tecnologías. Para ello, les hemos traído una entrevista realizada a una estudiante destacada en ambas áreas. Soy estudiante de la licenciatura en teatro, voy en sexto semestre y soy también artista marcial y he hecho algunas obras como pequeñas puestas en escena por parte de la escuela también, así como participado en extra en diversos como filmes cinematográficos y también participé como protagonista en Fundadores de Diego Hernández, que es un film también, un largometraje. ¿Cómo consideras que la presencia artística en UABC se ha adaptado con las nuevas tecnologías? Considero que los alumnos, así como los maestros, se han visto como o muy obligados a pasarse a la plataforma digital para resolver todas sus puestas, pero
bueno, pues no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero creo que lo hemos hecho de la mejor manera, aparte de que en nuestra carrera nos hemos visto como más resentidos por el movimiento que hacemos, como es más físico, es más trabajo de estar el uno con el otro. Incluso hay definiciones que dicen que el teatro es estar con el espectador, ¿no? Estar en un convivio mutuo y estar ahí de frente, contrario al cine, que es totalmente ajeno. Pues yo pienso que todo esto es una gran oportunidad para romper moldes y dejar de quejarnos diciendo que sistematizando el arte se pierde la misma esencia del arte. ¿Qué aprendiste con las nuevas tecnologías impartidas en la educación durante este último año? Soy muy activa y como que me veía, antes de que ocurriera esta pandemia, yo me veía como criticando las redes sociales mucho. Decía, no, yo el celular nunca y no voy a estar ahí y que lo voy a ir deshaciéndome de él poquito a poquito y ¡boom! Llegó la pandemia y criticó todo eso que yo tenía y dije, no, pues me venció la tecnología y así me sentí derrotada. Pero estuve renegando bastante con estas clases en línea, pero conforme el tiempo pasaba dije, pues, ¿qué más puedo hacer? Más que seguir. Así que lo que me enseñó todo esto de implementarme y moverme a la tecnología fue a darme paciencia. Creo que debemos darnos el tiempo de contemplar y de estar, y no solo actuar y trabajar. Como hay tantos estímulos aquí, podrías decir que no hay ningún estímulo porque estás en tu habitación, pero realmente hay muchísimos porque está todo lo que necesitas en tu habitación y aparte está el celular de donde estás tomando la clase. Y en el celular llegan notificaciones, llegan mensajes, llegan lo que sea y pues es muy difícil tener la atención en una sola cosa cuando hay tanto que te está fragmentando. Así que sí se me ha complicado bastante, pero pues es eso, trabajar la paciencia y trabajar la disciplina para no estarte saliendo a cada rato de la clase. Agradecemos a nuestra invitada, René Espinosa Ortiz, por habernos permitido realizar esta entrevista y nos vemos hasta la próxima cápsula. Bien, ¿qué podemos hacer para ser más resilientes? Pues exponernos, es aventarnos al ruedo, como se dice coloquialmente, es salir de la zona de confort, es aceptar la adversidad, es agarrar el toro por los cuernos, es decir, bien, esto a lo cual me voy a enfrentar muy probablemente me puede amenazar a cierto grado de que puedo no volver a ser el mismo, pero de una manera incluso positiva, la vida sigue y va a seguir siempre, entonces por más duro o feo que suenen los distintos tipos de circunstancias a las cuales nos vamos a estar exponiendo, pues hay que afrontarlos, ¿no? Y esto no significa ir a buscar el peligro tal cual o autolesionarse o estar lastimando a las demás personas o dejar que nos lastimen, no, nada que ver. Simplemente viene una situación difícil, compleja, que de alguna manera sentimos que en determinado momento está un poco fuera de nuestras manos, pues bueno, identificamos, analizamos, proponemos, etcétera, para afrontar la problemática y vamos directo sobre ello. Y de alguna manera nos va a dejar una enseñanza, nos puede ir bien con la experiencia, nos puede ir no tan bien, pero al final de cuentas esa es su experiencia. Y si la experiencia la ligamos con un aprendizaje, la próxima vez va a ser menos amenazadora. Y constantemente es estar exponiéndose a ciertas circunstancias que sentimos que nos limitan y eventualmente van a ser menos amenazadoras, ¿no? Por ejemplo, el chico que le causa mucha ansiedad de exponer, bueno, pues expone una, otra y otra y otra vez. Y constantemente de alguna manera va a ir perdiendo de a poco el miedo de exponerse frente a los demás. Quizás lo va a seguir teniendo, pero le va a poder hacerlo con mayor facilidad, y cuando se dé cuenta que lo sigue haciendo y lo hace bien y alguien lo ayuda y se da cuenta de estas circunstancias, pues vaya, va a ir perdiendo el miedo de a poco. Hey, hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar. Ey, ¿qué estás haciendo? Pues hablando, ¿qué más? ¿Y ese cubrepapada? ¿Cubrepapada? Sí, es mi cubrebocas. ¿No te has dado cuenta de lo mal que lo traes puesto? Recuerda usarlo siempre arriba de la nariz. Tenerlo debajo de ella no te sirve de nada y aparte te ves bien menso. ¿Así?
Creo que no me expliqué. El cubrebocas siempre debe de cubrir tanto la boca como la nariz. Así reducirás el riesgo de contagios. Protégete y protege a tu familia. Bienvenidos a Videografía. En esta ocasión tenemos como invitado a Asael López, egresado de Ingeniería Civil, y nos viene a platicar un poco sobre su experiencia universitaria. Acompáñenos. Mi nombre es Jesús Asael Peralta López, soy egresado de la carrera de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, UABC, Campus Tijuana. ¿Por qué elegiste estudiar Ingeniería Civil? Escogí Ingeniería Civil ya que es una carrera en la que se involucran cálculos matemáticos y físicos, a la vez que es una forma de ayudar a solucionar las necesidades de la sociedad, desde crear estructuras necesarias como son las presas, puentes, carreteras, viviendas, sistemas de drenaje, sistemas de agua potable, etc. ¿Cuáles fueron las materias que más te gustaron durante la carrera? Las materias que más me gustaron en mi carrera fueron las enfocadas a la rama de las estructuras, las cuales son estructura isostática, resistencia de materiales, análisis estructural, diseño estructural, etc. Son indispensables para poder aplicar conocimientos y criterios necesarios para garantizar la seguridad de una estructura. ¿Cuál es tu opinión sobre el plan de estudios que te ofreció la universidad? Pienso que el plan de estudios es bueno, pero debería haber más materias optativas que pudieran dar la oportunidad de ampliar el conocimiento hacia la rama de la ingeniería que más le interesa al alumno, para poder así salir de la carrera con mayores conocimientos para lo que te quieras dedicar. ¿Durante la ingeniería participaste en algún proyecto o intercambio escolar? Pues no tuve un intercambio estudiantil, lo único que tuve como experiencia fue un viaje que fue organizado por ANEC, que es la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil, a la cual asistieron alumnos de todos los estados. Se situó en el estado de Guanajuato. Se trató de ir a localidades marginadas del estado para crear proyectos y poder darles un posterior seguimiento desde sistemas de agua potable, crear y dimensionar carreteras, puentes, depende de la situación de la localidad, y todo esto para mejorar la calidad de vida de las personas en la zona. ¿Los conocimientos y herramientas que te ofreció la universidad fueron suficientes para desempeñarte en el campo laboral? Pienso que con el conocimiento que adquieres en la carrera y el interés que se tiene por aprender e investigar un poco más, es suficiente para poder ser alguien con capacidades y conocimientos suficientes para poder empezar en un campo laboral. ¿Has tomado cursos o desempeñado alguna actividad para actualizar los conocimientos adquiridos durante la carrera? Sí, ya que en ingeniería civil es necesario, ya que cada día existen nuevos materiales que abren las posibilidades a mejorar la seguridad, tiempos de construcción y reducir costos, así como también ser más amigables con el medio ambiente, y lo cual lleva unos sistemas de construcción que se tienen que ir actualizando con estos nuevos materiales. Le agradecemos mucho a nuestro invitado de hoy y a ustedes por vernos. Yo soy Adriana Paez y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos de nuevo el día de hoy. Confiamos en que los temas presentados te hayan resultado interesantes y te esperamos la próxima semana con nuevo contenido. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, si te perdiste del estreno, todos los miércoles a las 10 de la mañana puedes ver la repetición del programa por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial de los próximos episodios de la temporada, así como más información de nuestra universidad. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Asimismo, si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.